Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Marco Márquez, geógrafo y magíster en asentamientos urbanos y también en políticas públicas. Marco es además investigador asociado a nuestro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio. Bienvenido, Marcos. Gracias por la invitación, Gino. Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre un tema de interés público y que es frecuentemente titular en los medios de comunicación. Me refiero a la violencia urbana. ¿Qué te parece si partimos por el principio, como diría el Guaso, y definamos qué se entiende por violencia urbana? Bueno, Gino, definir violencia urbana es un tema no fácil, porque es un concepto, como dicen los especialistas, polisistémico, tiene diferentes definiciones. Pero para hacerlo simple, uno puede decir que la violencia urbana es entendida como aquel acto de fuerza o de poder que se hace contra una persona o comunidad, fundamentalmente para generarle miedo, lesiones o muerte, y se da en el marco de la convivencia que tiene uno en el espacio urbano. Por tanto, cuando hablamos de violencia urbana, hablamos de acciones que se hacen hacia las personas o grupos de personas en ese sentido. Oye, Marco, ¿y cuál sería el antónimo de la violencia urbana? Me imagino que no será violencia rural, ¿o sí? A ver, lo que pasa es que la definición de urbana está vinculada, claro, con el medio espacial. Y además, si uno toma el caso, había violencia rural, y vamos a hablar históricamente que pudiera hablar del bandidaje, pero también vamos a ver que la violencia no solamente es las acciones de delincuencia, sino acciones que grupos de poder hacen sobre otras personas, otras comunidades. Por tanto, yo creo que la antítesis de violencia era violencia, digamos, rural en el pasado, podríamos hablar. Oye, muchas veces nos confundimos con algunos términos en general. Mi pregunta es, ¿delincuencia y criminalidad son lo mismo? Porque de pronto uno ve notas de prensa y se habla indistintamente o se usan indistintamente los dos conceptos. A ver, yo creo que hay tres conceptos básicos. Uno, violencia urbana, criminalidad y delincuencia. En violencia urbana se asocia a la criminalidad fundamentalmente porque la mayoría de las acciones que se hacen contra las personas son acciones violentas que están penadas socialmente y por tanto algún tipo de acción, digamos, delictual. Sin embargo, no toda la violencia urbana es delictual. Hay violencia también, digamos, de poderes sociales, grupos, etc. Y la delincuencia y la criminalidad, se entiende la criminalidad como el estudio de la delincuencia en términos más estadísticos. Entiendo. Ahora, cuando hablamos de violencia urbana y de delincuencia, ¿cuáles son sus expresiones más comunes? ¿Hay cifras, hay un listado, no sé? A ver, primero hay un fenómeno bien especial en América Latina, sobre todo, que el crecimiento urbano, el desarrollo urbano ha sido acompañado con violencia. Y los autores identifican a lo menos 4 tipos de violencia urbana que tú puedes detectar. Primero, la violencia política, que nosotros la vemos que es la violencia de grupos guerrilleros, paramilitares, etcétera, que lo que buscan es el poder político en algún país, espacio. Pero también tenemos la violencia institucional, que se da por grupos de poder o grupos institucionales, podemos verlo en otros países, las policías, etcétera, para mantener ciertas cuotas de poder. Pero también tenemos la violencia económica, que es la que se genera para obtener ingresos y fundamentalmente la violencia de los delincuentes. Y por último, la clasificación del autor es la violencia social, que se da entre grupos de la sociedad y que especialmente se grafica en temas de género, la violencia intrafamiliar, etc. Por tanto, tenemos esta conceptualización. Del punto de vista de las estadísticas, para medir violencia urbana hay diferentes indicadores. Sin embargo, el que más se usa se refiere a la tasa de homicidios y es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, en la medida estándar que usan casi todos los países del mundo. Y en el caso de Latinoamérica, en los últimos 20 años es una de las zonas con mayor cantidad de violencia o de homicidios, llegando a tener una tasa entre 23 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 6.2. Si entiendo la lógica de medición respecto de los homicidios, pero aquí también en Chile hablamos de que hay otros delitos de menor relevancia probablemente, que no son, ¿cómo se llama?
avisados, no son notificados a la policía. Eso también se da mucho. ¿Tú tienes alguna idea o sea, primero explicar por qué no se da, y lo segundo, alguna percepción de cuánto de estas denuncias se omiten? A ver, como te decía, la estadística sobre delincuencia, criminalidad y violencia urbana es una estadística que tiene diferentes fuentes, y nosotros las investigaciones detectan que no está reflejada toda, porque además se basa en denuncias, en casos procesados y no en los hechos que realmente se hacen. Desde el punto de vista de la estadística, los estudios de la Fundación Paz Ciudadana señalan que en la entrevista que ellos aplican anualmente, que solo el 58% de las personas entrevistadas denuncian delitos. Porque algunos son menores, digamos, oye, me robaron la bicicleta del patio del condominio. En general encuentran que es pérdida de tiempo ir a denunciarla, o me robaron la billetera en el metro, un celular, etcétera. Por tanto, tenemos una cifra, digamos, negra de delitos que se dan. Por eso lo que se busca son aquellos delitos que tienen mayor connotación, y fundamentalmente, para comparar países, es la tasa de homicidios. Por otro lado, la percepción también es otro proceso importante. Eso te quería conversar, porque ahí parece una diferencia entre el número de hechos y lo que percibe efectivamente la ciudadanía, porque vivimos una suerte de psicosis en los últimos años. Claro, primero porque también los estudios de Paz Ciudadana señalan que el 60% aproximadamente de las personas que entrevistan en su panel señalan que tienen miedo a ser sujeto de algún tipo de delito. Y de eso, un 30% adicional tienen alto grado de miedo. Sin embargo, el mismo estudio señala que preguntar a las personas si ellos, una o más personas de su grupo de hogar, ha sido víctima de un delito violento, solo el 36,6% lo señala. Por tanto, hay un tema de percepción. Y esa percepción está dada tanto podríamos decir, por el nivel de notoriedad que tiene. Nosotros tenemos que los medios de comunicación permanentemente parten sus notas con el tema de delincuencia, como también en el caso chileno se están dando las características de los delitos que se están dando. Y esa variación de los delitos hace que sea más impactante. Nosotros tenemos, según las estadísticas del año pasado, 6.2 homicidios cada 100.000 habitantes. Habíamos estado en el 2016, teníamos 4.2, por tanto habíamos subido. Sin embargo, la gente lo percibe como muy grave por el tipo de delito. Claro, efectivamente. Oye, ahora respecto del tema de dónde existen más actos de violencia. En ciudades pequeñas, en ciudades grandes, en las grandes metrópolis, ¿y a qué se debe si es que existe una relación entre el número de población y el número de delitos? A ver, por lo que podemos ver en el caso chileno y en América Latina, el delito no se distribuye homogéneamente, sino que se concentra en ciertos territorios. Y en general, bueno, como hablaba hace poco, las grandes ciudades, las metrópolis, vienen acompañadas en su crecimiento con aumento de las tasas de delincuencia. Pero también nosotros vemos en las ciudades intermedias y las pequeñas ciudades y los espacios rurales en Chile también delitos. Segundo, están asociados sobre todo el aumento de la tasa o mayor cantidad de delitos en aquellas zonas que podríamos decir están más desfavorecidas desde el punto de vista de su crecimiento económico, su empleo, la presencia del Estado. Por tanto, desde el punto de vista territorial, estamos encontrando ciudades intermedias que tienen altos niveles de delincuencia y zonas también que son bastante con niveles más bajos. Por tanto, está distribuido de esa manera. Hay concentraciones en función a ciertas características económicas, sociales, educacionales. ¿Hay cierto nivel de correspondencia, por ejemplo, entre el nivel de conectividad de una ciudad y otro, a raíz del tema de la violencia urbana? Estoy pensando, efectivamente, es más fácil o es más seguro cometer un delito en una ciudad que esté rodeada de autopistas para huir rápidamente del lugar, que una ciudad que esté enclavada en la cordillera con un acceso o camino único. ¿O eso no es así? A ver, desde el punto de vista de las grandes ciudades, lo que se señala es que una acción importante para enfrentar el tema de la delincuencia, que tiene diferentes acciones, es el tema de tener espacios urbanos más conectados. Es decir, aquellas zonas donde hay mayor problema de accesibilidad tienen mayor tasas de criminalidad. Vamos a poner el caso ejemplo que el tema de La Pintana, que ustedes lo han escuchado, el gran tema, no tiene línea de metro, etcétera, tiene un solo acceso. La presencia de mayor conectividad y la conexión a la ciudad
le permiten primero a la policía llegar más rápido, tener los servicios públicos más cercanos. Segundo, se van a dar cuenta que nosotros tenemos un delito que está en las zonas urbanas, estas parcelas de grado, donde le cuesta mucho a las policías porque está muy disperso la presencia. Por tanto, la conectividad disminuye, es un factor que atenúa la delincuencia. Los factores de escolaridad o de origen, me refiero básicamente al tema de migrantes, ¿existe una relación entre eso y los índices de delincuencia? A ver, los especialistas señalan que nuestro modelo de desarrollo urbano de la última década ha generado zonas o espacios bien carenciados que presentan las personas que viven en ellos bajos niveles de escolaridad. Segundo, fundamentalmente empleo precario. Tercero, empleo precario, para que todos nos entiendan, es informal, básicamente. Informal porque tienen un poco nivel de capacitación, no es permanente, no son asalariados con los seguros que corresponden, etc. El otro tema, el tema de la migración. Y ahí el tema de que en migración nosotros es un tema que hay que estudiar. Inicialmente las personas, los migrantes que llegaban a Chile tenían un nivel educacional bastante elevado. Sin embargo, ahora hay una relación importante que se debe estudiar sobre el aumento de la delincuencia vinculada a la migración, pero sobre todo el tipo de delito que traen los migrantes. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los delitos más violentos, los homicidios y las características de esto, como se dan de personas que se descuartizan, etcétera, que lo botan al borde de un camino, están vinculados a crímenes de extranjeros de grupos, digamos, mafiosos. Ahora hay un porcentaje importante de aquello cuando hablamos de estas nuevas formas de criminalidad. Hay una... se da mucho el tema de la vendetta entre ellos mismos, más que originados a terceros, porque tienen que ver básicamente con el tema del control del territorio y usan efectivamente esos medios. Alguien decía por ahí, de manera pesada, da lo mismo que se maten entre ellos, lo cual parece igual una aberración, pero pareciera que hay mucho de eso en este aumento de tasas y de hechos. Lo que se percibe es que, claro, cuando se instalan grupos delictuales tipo mafia, lo que ellos hacen es una lucha territorial. Y en las luchas territoriales tienen que marcar su fuerza a través de homicidios y delitos violentos. Una vez que toman los territorios, los delitos en general bajan. Es decir, antes que llegaran los migrantes, nosotros teníamos zonas en la ciudad que sabían que habían ciertos clanes chilenos y no había gran delincuencia. Pero ahora, cuando están en la lucha territorial, se produce. El problema es que entre medio de esas batallas está la ciudadanía. La señora que va a la esquina a comprar el pan, es decir, todas estas personas que son afectadas víctimas de las balas locas. Víctimas de la bala loca o de un atropello o una salida o de una discoteca, etcétera. Entonces, ese es el tema. ¿Qué nos pasó cuando el cine norteamericano desde antes de, no sé, principios de 1900, siempre grandes de sus películas tenían que ver con el tema de organizaciones de crimen organizada o asociadas a ello? Incluso muchas series de acción posterior. Mi pregunta es, ¿por qué, habiendo visto este fenómeno a través del cine, a través de la pantalla, ya hace 80, 100 años, da la impresión de que nunca tuvimos seriedad como para enfrentarlo o pensamos que no iba a llegar? A ver, lo que pasa es que las características de la criminalidad van variando. Por tanto, cuando uno piensa en ese tipo de cine que veía estaba vinculado a algún tipo de bien o algún tipo de producto que es comercial. Acuérdense, las primeras bandas, en estos casos norteamericanos, están vinculados a el tema del alcohol y su prohibición. Nuestro delito, digamos, organizado, y estas bandas están vinculados a un tema que es bien relevante, que es el narcotráfico por un lado, y ahora el tema del tráfico de trata de blancas. Por tanto, claro, nosotros hace 20 años no teníamos 1.600.000 migrantes, y ahora sí, y por tanto un nuevo tipo de acción que aparece. ¿Tú crees que independientemente de la forma de la nueva delincuencia, tú crees que los migrantes uno los podría calificar como más delincuentes que los propios chilenos o son tasas similares? Independiente de la forma, ¿no? Del resultado del... Yo entiendo que el único estudio que he visto es uno que hizo el Centro de Estudios Públicos y en general no hay una gran relación. Sí está aumentando la cantidad de extranjeros que están vinculados a acciones de delincuencia. Pero lo que difiere es el tipo de delito, la espectacularidad del delito, digamos. Tú en las conversaciones hablas de estructura territorial y dices que
ello incide en la violencia. ¿Nos puedes profundizar más en ese concepto? Es decir, lo que nosotros vemos es que la ciudad no es homogénea, sino que hay una estructura del territorio que concentra ciertas características, cierta población, con ciertos ingresos económicos, con ciertas carencias, y por tanto hay una estructura delincuencial que está vinculada a aquello. Estamos hablando de la segregación urbana, básicamente, ¿no? Fundamentalmente, claro, en nuestra sociedad que tenemos grandes problemas de segregación, ahí se concentran los temas delictuales. ¿O hay otro tipo de delitos dependiendo del nivel sociodemográfico de la población que habita determinado territorio? Claro, si tú viendo, claro, hay otras áreas que hay los delitos cuello corbata, etcétera, pero fundamentalmente los que impactan a la ciudadanía actualmente están vinculados a ciertas zonas. Lo que hablábamos, la zona, como decía, de los ajustes de cuenta que se hablaba de La Pintana, es un ejemplo típico de un territorio específico marcado por un tipo de delincuencia. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. En el capítulo de hoy nos acompaña Marco Márquez, geógrafo y magíster en asentamientos urbanos y también en políticas públicas. Marco es además investigador asociado a nuestro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y hoy conversamos sobre el fenómeno de la violencia urbana, su definición, características y desafíos que representa. Bueno, en este bloque, viendo ya como datos objetivos, ¿en qué nivel de cifras está Chile respecto del continente o respecto del promedio OCDE? Desde el punto de vista de, como te dije, el indicador de la tasa de homicidios, estamos bastante mejor que casi toda América Latina. Sin embargo, la espectacularidad de los delitos hace que haya una preocupación muy importante. Pero claro, hay que ver que nosotros pasamos de 4.1 a 6.1 en 4 o 5 años. Es un tema que hay que preocuparse. Y estamos lejos de los países europeos, que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es cerca del 1%. Entre el aumento, entre estas cifras y la percepción de los vecinos, el tema del amurallamiento, ¿eso explica el amurallamiento? Sí. Y el aumento de la seguridad privada también, que es un gran tema a propósito de los últimos hechos. Es decir, fundamentalmente una de las acciones que tiene la sociedad cuando percibe que las políticas públicas no dan abasto es el tema de tomar acciones propias. Amurallamiento, guardia privada, pero el tema para abordarlo es mucho más complejo que simplemente la acción de cada uno. Tú particularmente hiciste un estudio hace poco sobre violencia urbana en la comuna de Provincia, en la comuna o en la provincia de Melipilla. Cuéntanos algunos indicios relevantes de aquel estudio. Bueno, lo que pasa es que, como tú preguntabas, no solamente en las grandes ciudades, sino en ciudades intermedias se producía este caso. Y yo quería estudiar por qué en Melipilla, los últimos 19 años, yo tomé del 2005, que hay estadística, 2019, aumentaba la delincuencia. Es decir, las tasas de denuncias en el caso de Melipilla aumentaron en 5.1 de esos 14 o 19 años aproximadamente, versus la región metropolitana, que es 2.1. Entonces la pregunta era ¿por qué? Y lo que rastreamos ahí fundamentalmente a nivel comunal, el tipo de delito, y yo diría que a grandes rasgos el gran tema que impactó a Melipilla, a diferencia de otras ciudades intermedias, es la instalación de mucha vivienda social sin vinculación a empleo. Melipilla fue afectada por un terremoto del año 85 y fue un plan de reconstrucción sin tener concepto de empleo cercano, por tanto se transformó en una de las zonas que recibió la mayor cantidad de vivienda social en los años 2000.
Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura nos acompaña Marco Márquez, con quien hemos conversado largamente sobre el fenómeno de la violencia urbana. Una última pregunta que yo creo que es la síntesis. Tú afirmas de que respecto del continente nuestra tasa de homicidios es bastante menor o estamos bastante mejor. Sin embargo, también estamos de acuerdo en que en parte de la conversación dijimos que hay una percepción alta de temor, de inseguridad. ¿Cómo se podría manejar aquello? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Primero, mayor educación, políticas de integración social para disminuir las desigualdades. El mejoramiento de las policías es un tema que es pendiente, el uso de la tecnología. Y del punto de vista de las políticas urbanas, yo creo que hay una parte importante en el tema de la ciudad. Una ciudad más integrada, con barrios, digamos, con diferentes nivel de servicios, conectividad, el transporte urbano, y además la recuperación y mantención de los espacios de ocio. Es decir, eso ayuda mucho a disminuir la percepción de delitos, cuidar los parques, que haya mayor transporte, que yo tenga conectividad. Segundo, que haya barrios que tengan no solo actividades comerciales, sino residenciales. Eso permite ver, puedo poner un ejemplo, uno se da cuenta si se están robando, no sé, la bóveda de Proseguro, de alguna de estas empresas, porque alguien dice, estas no son personas del barrio. Entonces hay diferentes acciones. Pero no hay que perder de vista y hay que reflexionar que hay dos elementos claves que tenemos que abordar en la sociedad chilena. Primero, los temas de inequidad, que son relevantes, y la baja movilidad social que hemos tenido. Y que lamentablemente nuestro discurso de la élite, que era que la meritocracia ayudaría a enfrentar esos temas, no ha servido. Y tenemos además una meritocracia y una clase política bien desprestigiada por los últimos escándalos de corrupción y, digamos, falta de probidad. Absolutamente de acuerdo contigo. Antes de terminar, quisiera que tú me evaluaras ¿qué te parece a ti el tema del desarrollo de la seguridad comunal? Yo creo que aquí la gran discusión que se dio hace años y que no es que se hizo abordar es que a nivel de las grandes ciudades en Europa, los municipios tienen policías comunales y que están enfocadas sobre todo a abordar todos los temas de incivilidad y comercio ambulante, etcétera. Nosotros tenemos policías que tienen que hacer de todo, desde control fronterizo a correr migrantes, digamos, ilegales, a el control, digamos, de comercio ambulante. Hay que especializar las policías, es un tema relevante que hay que mejorar. Sí. ¿Tú persistirías como en esa idea? O sea, hoy ya se creó y se ve como a futuro solo su fortalecimiento. Sí, yo diría lo que sea realmente policías municipales, con normas estandarizadas, que puedan portar armas, que tengan instrucción, que tengan facultad de detección, pero a cierto tipo de niveles. Tenemos que especializar las policías. No podemos tener un carabinero que durante unos años de tránsito, después de fuerzas especiales, después está la frontera. En los países desarrollados son temas de especialización. Bien, Marco, muchas gracias por esta interesante conversación. No sé si quedó algo en el tintero, algo que quisieras agregar, subrayar. Yo creo que hay un desafío que por lo menos a mí me gustaría investigar, que es que el COVID también significó cambios importantes en temas delictuales y un tema que se tiene que estudiar. ¿Y cuál es tu hipótesis inicial? Bueno, en toda América Latina y en Chile también aumentó fuertemente la violencia intrafamiliar y las violaciones durante los periodos de pandemia. Un tema que es interesante de averiguar las causas. Muy bien, reiterándote nuestros agradecimientos y a todas y todos por vernos y escucharnos, los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, el que podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y Spotify. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, Gino. Chao.